Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy bienvenidos a todos a Ministerios Graneros de José. Comenzando la semana, lunes, espero que estén fresquitos, relajados, descansados. Y bueno, claro, lo digo porque yo sé que ustedes aprovechan el fin de semana para eso, no para cosas malas. Bueno, pues como les dije el otro día, hoy vamos a estar viendo dos artículos de mi libro Reflexiones acampados en Gilgal, que como saben es la recopilación de los artículos personales que yo puse en el blog Tabernáculos, pues en los últimos años, hasta hace poco. Y bueno, estábamos con conversaciones con nuevos creyentes, les había dicho que íbamos a ver unas conversaciones, que hay 3 o 4 creo que son con el remanente. Y bueno, pensaba que habíamos acabado con las de nuevos creyentes, pero resulta que al preparar para lo de hoy me di cuenta que todavía quedaban 2 por ahí, que estaban un poquito más avanzadas en el libro. Lo que estoy haciendo ahora es reclasificar el libro y agrupar todas las de nuevos creyentes, y ahora también van a ir a continuación todas las del remanente. Y bueno, pues como les había dicho, habíamos tocado habíamos hecho 2 vídeos de cuán hermosos son los pies del hermano Bill Brighton, que son muy buenos. Sobre todo el primer vídeo ha tenido bastantes visitas, el segundo no tanto, no sé por qué, que me parece que es igual de bueno, pero la gente se cansa, no sé por qué. Yo en cambio no me canso de escuchar, de leer y de mirar, y espero que el Señor les dé la gracia a ustedes, porque no se puede llegar a ser vencedor si uno no realmente no se imbuye, no se zambulle completamente en las cosas del Señor, ¿no? Y bueno, pues hoy vamos a ver entonces un tema que yo toqué con un hermano, un amado hermano de allí de Colombia, Mauricio Sánchez Valencia. Antes llamaban a su página web Mensaje de Paz, parece que la quitaron hace un tiempo también, quizás pensando en que pues no era el tiempo todavía para eso, y bueno, de todo lo que había ahí, que había cosas muy buenas, pues ahora no se puede encontrar. Yo he querido a veces buscar cosas y me he visto sin ello, ¿no? Y bueno, en este tema yo les dije que no sabía, ya no recordaba, porque han pasado 9 o 10 años desde que tocábamos este tema, y yo tenía dudas si primero me había llegado el precisamente el artículo que me mandó, o el librito pequeño de Bill Brighton que me mandó el hermano Rafael Restrepo, que estaba en el grupo precisamente de Mauricio Sánchez, de los pies, pero no, eso me llegó como un año y unos días después. Uno fue en agosto del 2013 y el otro fue el de que me mandó Rafa, el de Bill Brighton, los pies, lo cuán hermosos son los pies de Bill Brighton. Me llegó ahí a primeros de septiembre del 2014. Así que, como les digo, esto pues es una revelación que yo tuve del Señor antes de eso. A veces nos pasa que unas veces luego nos vienen cosas y pensamos qué tal, ¿no? Y resulta que es que anteriormente habíamos leído o habíamos oído campanas y después el Señor, ¡pum!, a nosotros nos enciende la bombilla. Pero en este caso no, en este caso fue que primero a mí el Señor encendió la bombilla, y después, un año y pico más tarde, Rafael Restrepo pues me trajo esto y me sirvió como una confirmación. Lógicamente la revelación del hermano Bill Brighton pues fue mucho más elaborada, más estudiada y demás. Yo simplemente lo dejé ahí, no profundicé, no tiré de concordancia ni traté de buscar más al respecto. Me quedé con eso porque bueno, no sentí la inquietud de buscar más. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a
zambullirnos en los dos artículos que nos tocan hoy. Bien, como les dije, el primero es hablando precisamente del G12, cuarto, que también toca un tema que preguntaban las hermanitas de Nuevos Creyentes, Marcia y Jania, el otro día, y debido a eso, pues yo le pregunté a él como colombiano y que conocía más el asunto, que a ver qué le parecía eso. Y algo aparte de esto, pues lo tocamos ya, pero vamos a leer hoy este y el siguiente, que va a ser precisamente sobre el tema de los pies, entre otras cosas, pero entre ellos también el tema de los pies. Bueno, así le decía yo: buenos días, Mauricio, ¿cómo está su señoría, que no se deja ni ver ni oír? Ja, ja, ja. Bueno, espero que tú, tu esposa, hijos y especialmente el pequeño que estuvo malito estén bien. Resulta que Jania, una de las chicas que asesoramos, me escribe pidiéndonos opinión sobre los encuentros. Me dice que ella está asistiendo los sábados a una iglesia, lo que yo desconocía, donde le han invitado a un encuentro de liberación de 3 días que cuesta 150.000 pesos. Supongo, por estos datos, que se trate del encuentro inicial que auspician los del G12. De este grupo de César Castellanos y su esposa solo conozco un libro que leí de él y bastante mala información sobre ellos en la red. Alguna de ella de siervos del Señor que merecen crédito. Parece ser que César sea un infiltrado jesuita, ecuménico, un tema de prosperidad, etcétera, etcétera. Como tú eres colombiano y lo conocerás bien de cerca, te ruego me hagas llegar algo al respecto, tu evaluación del G12, material de información, etcétera, para yo poder trasladarlo a Jania. Perdóname la incomodidad del trabajo extra que esto te suponga y gracias por tu apoyo precioso para que juntos podamos encaminar a estas chicas en la buena senda de nuestro Señor. Te anticipo que mi esposa y yo hablamos ayer con el marido de Marcia por Skype sobre el tema del bautismo y hoy continuaremos haciéndolo. Él no se opone, solo quería saber en qué manos estaba cayendo su esposa. Creemos que hoy quedará todo aclarado, ya te contaremos. Un abrazo con 2 brazos, que el Señor os guarde en su paz y gozo. Postdata, sigo esperando nuestra próxima videoconferencia. Y esto es lo que me contesta Mauricio: apreciado hermano, qué alegría escucharte, lo mismo para ti, para tu esposita. Muchas bendiciones. Sabe que lo de esposita es una expresión que usan mucho los colombianos. Por estos días ha habido mucho trabajo, me encuentro en los pasos finales de entregar un proyecto y me ha tocado estar encima del asunto. Mauricio tenía una empresa con algún otro socio, creo que por lo menos uno, se dedicaba a temas de decoración y de construcción y cosas así, ¿no? Con respecto a lo que me dices de los encuentros, hay de todo, desde los que llevan buenas intenciones hasta los que son un puro negocio para explotar a las personas. Depende del sitio y de la iglesia. He conocido unos que a pesar de todo no salen tan mal. Bueno, y tocan corazones y vidas, pero no son muchos. De César Castellanos no hay nada bueno que te pueda decir. Él y su esposa convirtieron esa iglesia en una guarida de ladrones, o cueva de ladrones, ¿verdad? Conozco personas que se congregan allí y la mayoría se han ido al ver el comercio vil de almas, la mezcla con política, el espíritu de Jezabel gobernando, líderes que lo único que saben es aprovecharse del dinero, el tiempo y el trabajo de las ovejas. Ya no se predica sobre Cristo, sino sobre el mundo, en cómo mezclarse con la música, la política, el comercio, el marketing, la prosperidad, el ecumenismo y las ciencias mundanas. Es tan malo lo que se ve en este lugar que yo creo que está entre los 3 peores de Colombia, por debajo de una llamada Iglesia Casa sobre la Roca, dirigida por Darío Silva, un jesuita infiltrado. Los castellanos obviamente viven en medio de la opulencia, con mansiones en varios países, limusinas, guardaespaldas, etcétera, etcétera. Su esposa Claudia fue la que promovió una ley en Colombia que se ha prestado para destruir familias con divorcios y para que la mujer termine encima del varón. Es una profetisa de Satanás en todo el sentido de la palabra. El espíritu de Jezabel habla a voz viva a través de esta mujer.
Y eso del G12 es patético, deplorable, no tengo ni siquiera palabras para expresar las náuseas que me causa esta estrategia mundana para enriquecerse a costa de vender el alma de las personas al demonio. Te anexo algunos links sobre misión carismática, que se parece ser el grupo de ellos, pero hay abundante evidencia en la red de la clase de personas que son estos dos personajes y esa llamada iglesia. Bueno, y aquí tienen los enlaces, los he comprobado el otro día, parece que funcionan. Ustedes, pues si buscan después cuando les ponga la descripción del vídeo, en las páginas, pues lo pueden comprobar. Yo también tengo deseos de hablar contigo. Hoy no nos vamos a congregar, de manera que me voy a desayunar y ayudar con algunas cosas de casa y trato de que nos hablemos. Mi amado hermano, créeme de corazón que para mí no es para nada una carga ayudarte en tu misión de ser instrumento de la verdad para llevar personas a la vida de Cristo. Al contrario, es para mí un honor, una honra que no merezco. Cuenta conmigo y con lo que yo pueda hacer para ser una vasija vacía de la bendición de Cristo para otros. Un abrazo también para ti, Mauricio. Nota: Mauricio, un líder de Iglesias en Casas, esta es su web, era antes mensajedepaz.net y les he puesto aquí una nota, el dominio fue eliminado. Así que ya no lo pueden buscar. Perdón. Bueno, vamos al siguiente, que es el que casa o viene a cuento precisamente del otro de Bill Brighton, de cuán hermosos son los pies. Aquí tocamos el tema de la iglesia sin muros versus la edificación del templo y también el tema de los pies. Yo lo titulé Conversaciones 2, segunda conversaciones con el remanente, y era la número 2 de Mauricio, la primera es la que vimos allá. Creo que nos quedará otra y después viene otra más de otra persona, un tal Juan Luis, que no es de Colombia, es un español también. Nota del administrador, José. Mauricio habla del futuro reino de un anticristo. A la hora de republicar este artículo 3 de agosto del 2020, desconozco si sigue creyendo en esta forma. Yo, en acuerdo con Martin Stendhal, Stephen Jones y otros, hace tiempo que dejé de creer en un futuro reino global capitaneado por un anticristo. En el libro de Apocalipsis vemos que lo más que consigue el diablo después de 6.000 años gobernando el sistema del mundo sin conseguir unirlo es tan solo un monstruo con 7 cabezas o poderes, no con una sola cabeza, y después es derrocado. Además, mucho antes, en el libro de Daniel dejó muy claro que después del reino de los pies de hierro y barro, misterio Babilonia, naciones que no se pueden unir, así como el hierro no se mezcla bien con el barro, en que nos encontramos, no vendría un último unificado reino de la bestia, sino que tras la piedra no cortada con manos, golpeando esos pies y moliéndolos a polvo, lo que vendría sería el traspaso de poder a los santos del Altísimo, inaugurándose así el reino de la piedra, Cristo, que crecería gradualmente y sin parar hasta abarcar toda la tierra. Como está profetizado, su gloria cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Daniel deja muy claro que después de que la piedra golpea la estatua, eso se cae. Y entonces lo que quiere es que el gobierno sea entregado a los santos del Altísimo, no a un anticristo, no a una sola persona, sino a los santos del Altísimo. Y también está profetizado que así este avivamiento, este último gran avivamiento, será el que haga que se cubra toda la tierra como las aguas cubren el mar. Es decir, será un avivamiento que, a diferencia de la edad pentecostal, que comenzaba un avivamiento, venía la levadura por falta del bautismo de fuego,
leudaba la masa y se apagaba. Entonces el Señor tenía que suscitar otro avivamiento en otro lugar, levantaba un vencedor y a través de ese vencedor derramaba un nuevo avivamiento. Entonces se apagaba. Y eso ha sido Pentecostés. Pero en Tabernáculos, cuando comienza el último gran avivamiento, no va a ser un avivamiento que no se va a apagar, sino que se va a ir ganando nación tras nación para el reino hasta que todas estén bajo el poder del Señor Jesucristo, al final del milenio. Bien, 23 de agosto del 2013. Como ven, ha llovido, estamos a punto de hacer 10 años de esta conversación. Ha llovido, Mauricio, desde entonces. Estimado hermano José, hola. Te cuento que voy lento con la lectura de Finisterre al borde del Jordán. ¿Saben qué es mi libro? Se lo recomiendo y se lo encarezco mucho porque ahí se ve, o es la revelación que el Señor me da de lo que hay que hacer para entrar al reposo de Dios, que es cruzar el Jordán, morir a la carne, cruzar el Jordán y salir del lado de la resurrección y acampar en Gilgal, a esperar a que nuestro corazón sea circuncidado, porque ahí tenemos el fruto del otro lado, pero es el fruto todavía incipiente, tiene que crecer, tiene que madurar y adquirir las características de un fruto maduro, apetecible a la vista, al olfato, al gusto, y que otros deseen y quieran comer y les guste porque está en su sazón. Esa madurez, esa dulzura de la madurez, a mí me gusta con un toquecito de acidez. A otro le gusta que no tenga nada de ácido. A mí me gusta así. Es como a mí me encanta, ¿no? Pues ahí tenemos que llegar. Bien, te cuento que voy lento con la lectura de Finisterre al borde del Jordán. Finisterre, me gusta ponerlo separado para que la gente sepa que es el fin de la tierra en latín. Hay mucha unidad, inclusive detuve la lectura en digital e imprimí el libro y volví a iniciar desde la página 15 para poder anotar todo y poderlo compartir contigo mejor. Sin duda hay mucho que compartir. Hermano, si tienes un tiempo, hay un mini libro en nuestra web que se llama Anticristos, que ya no lo pueden buscar ahí. Yo lo tengo porque además él tuvo la gentileza de enviarme este y algunos otros libros de él. Bien, que trata sobre la rendición y reposar de nuestro gobierno, voluntad y obras. En particular hay un tópico que se llama la Iglesia sin muros. Allí se explica la intemporalidad de la Iglesia, o mejor dicho, que la Iglesia no depende del tiempo ni del espacio. Es corto, pero sería muy interesante que pudieras leerlo para poder compartirte algo que puede complementar tu revelación. Voy en la mitad del libro, Finisterre, y ha sido de gran bendición. Gracias, Mauricio. Amén, qué bueno, le contesto. ¿Cómo no? Lo leeré y te diré algo. 24 de agosto del 2013. Eso fue, como ven, creo que al día siguiente. Iglesia sin muros versus edificación del templo. Amado Mauricio, ayer leímos con deleite el libro Anticristos en 2 tirones, uno antes de la cena y el paseo y otro después. Solo podemos decir en él sí y en él amén. Nada que quitar y nada que añadir, sino completa unidad en el espíritu. Sobre el tópico de la iglesia sin muros que ya apuntabas en el misterio de la iniquidad, decirte que creo tener algún entendimiento de esa iglesia atemporal y aterrenal, pero mi comprensión es escasa e imperfecta y quizás vosotros podáis ayudarme a discernir con mayor claridad el cuerpo universal de Cristo, el Cristo cósmico o corporativo, ¿no? De hecho, Apocalipsis, que esto es algo que aprendemos en tabernáculos, yo no lo había conocido en Pentecostés. Lo que se trata, el libro de revelación o el libro de Apocalipsis no es la revelación de Jesucristo, la cabeza, sino es la revelación del Arnion. Ya saben que en Apocalipsis hay 2 corderos, 2 palabras, no en Apocalipsis. En Apocalipsis solo aparece la palabra Arnion que se refiere al cordero, que es el gran cordero unido a los corderitos. Ese es el Arnion, la cabeza unida al cuerpo. Y de eso es lo que habla la revelación de Apocalipsis. Es la revelación del cuerpo de Cristo, del Cristo cósmico.
del Cristo universal que se ha formado desde Adán hasta ese tiempo, en que comience el milenio. La palabra que se usa cuando se refiere solamente a Jesucristo, digamos el Cordero o el Gran Cordero, es Amnon, el Amnon. Son dos palabras diferentes. ¿De acuerdo? Que lo sepan. Bien. Sobre el tópico de la iglesia sin muro, que ya apuntabas en Misterio de la Iniquidad, decirte que creo tener algún entendimiento de esa iglesia temporal y aterrenal, pero mi comprensión es escasa e imperfecta. Bueno, esto ya lo habíamos leído. Desde mi bautismo en el Espíritu pude sentir mi proximidad con todos los personajes de la Biblia, como si fueran mi familia y estuvieran cerquitica. Digo cerquitica porque es lo que dicen los colombianos. Mi esposa Piedad es colombiana, por si alguno no lo sabe. Sin lejanía de tiempo ni espacio, yo lo sentía cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, como que estaban ahí mismo ya, ¿no? Cuando leía la Biblia, Abraham, yo veía cómo eran de mi familia. Bien, sin lejanía de tiempo ni espacio. También discierno algo de la mutua proximidad con la nube de testigos. Entiendo esto por todos los santos que en el mundo han sido. Sin embargo, nunca he sentido estar en casa en cuanto a la expresión local y terrenal de la parte del cuerpo que a mí en mi tiempo me ha ya sido asignada. Quiero decirles que a estas fechas, 10 años como ven después, yo puedo decir que sí me encuentro en casa. Eso durante los 21 años que yo estuve en iglesias pentecostales, desde que me convertí, yo sentía como que no había llegado, como que me faltaba algo, como que eso no era lo que tenía el Señor. Pero después de que salí del sistema denominacional, en el tiempo en el que Dios me sacó, fue una bendición. Yo no sentí síndrome de abstinencia eclesiológico, por decirlo de alguna forma, o denominacional. ¿Por qué? Porque estaba preparado, el Señor ya me venía y de hecho me tuvo que retener ahí porque yo estaba tratando. De hecho, me anticipé durante un año y el Señor me devolvió allí. Previamente cuando fui para casarme, el Señor me dijo que me fuera a casar. Yo entendí que además de eso me tenía que marchar. Y no, el Señor nos devolvió durante un año porque teníamos que predicar ciertas cosas allí a algunos hermanos. Eso yo entiendo que fue por eso. Bueno, pues como les digo, ahora, después de eso, yo, que no es casualidad tampoco, descubrí a Bill Brighton, gracias a él descubrí al hermano Stephen Jones, como saben por estos últimos vídeos, y entonces ahí empecé a sentirme al principio con mucho temor y temblor, tuve que orar mucho por eso, como que yo estaba entrando en lo que el Señor tenía para mí, en la revelación de mi vida, en la función de mi vida, en el quehacer de mi vida, y de hecho me siento en casa. Y yo he entendido también por mi experiencia que yo debía de conectarme con unas conexiones espirituales, otro tema que comenté con el hermano Mauricio, arriba, que el Señor nos pone, que siempre nos va a dar una especial, sobre todo en diferentes temporadas, aunque tengamos luego otro tipo de conexiones, pero una primordial. Y esa para mí ha sido durante este tiempo, digamos, sería como mi mentor, el doctor Stephen Jones, el ministerio del doctor Stephen Jones, God's Kingdom Ministerios del Reino de Dios. Y desde entonces sabemos que estamos pisando Tierra Santa y que estamos en el lugar que el Señor tenía para nosotros. Eso es lo que yo les puedo decir. Estoy entroncado en una parte del cuerpo, aunque digamos todo, no es físicamente, sino es online, pero me siento encajado en el sitio que Dios quiere. También hay otras conexiones que el Señor nos trae por debajo, personas que el Señor trae para que nos sigan a nosotros y para que de alguna forma ejerzamos cierta paternidad espiritual sobre ellos. Y esos son los que poco a poco el Señor va trayendo para que nosotros pues les vayamos dando pues la revelación que nosotros vamos compartiendo. Bien, entiendo que lo hasta ahora vivido ha sido tan solo una especie de entrenamiento. Como tú dices, el Señor ha estado tallando mi piedra, pero creo que se aproxima el tiempo de ser edificado. Esto es, precisamente junto con otras piedras también a nivel de espacio y tiempo. Es decir, el Señor, digamos que en Pentecostés, Pascua y Pentecostés, en las edades de Pascua y Pentecostés, en esas dos primeras etapas de crecimiento, que es el engendramiento y la gestación, engendramiento la Pascua, gestación en Pentecostés, el Señor está tallando nuestra piedra. Y digamos que en Pentecostés, sobre todo, si ve en Jeremías, llamado para destruir, para derribar, etcétera, y luego dice para edificar, tal. O sea, primero
Pentecostés yo creo que el bautismo de fuego es fundamentalmente destructivo, pero ya cuando entramos en tabernáculos es el aspecto de edificación, de construcción, constructivo. Creo que llega el momento en que Dios va a levantar su templo viviente y el Señor, estamos en el tiempo en que el Señor está juntando esas piedras que talló en silencio fuera de la, digamos, en la cantera, sin que nadie sepa las piernas, nadie las conozca, donde el Señor nos tiene un poquito en oculto, como aquellos profetas que se escondieron en las cuevas y fueron mantenidos a pan y agua, ¿verdad? Detrás del escenario, entre bastidores, y entonces el Señor empieza poco a poco a sacarnos y a encajarnos, a ponernos en la parte del templo que a nosotros nos corresponde, ¿verdad? Creo que llega el momento, decía, en que Dios va a levantar su templo viviente juntando esas piedras tanto a nivel local como nacional, como mundial. Ese templo serán los pies que aplastarán la serpiente. Esto es lo que ya me estaba mostrando a mí el Señor. Los pies que aplastarán la serpiente, que pisarán la cabeza. Creo que estamos en el tiempo de los pies. Desde Pentecostés el cuerpo ha ido formándose desde la cabeza y llega a la parte final, la hora de los pies, del remanente. Como habrás apreciado por Finisterre, parte de esa revelación, si no está ensuciada por mi carne, es que Dios busca tanto el cruce del Jordán a nivel personal como a nivel de iglesias locales, es decir, corporativamente. Creo que cada congregación debe ser llevada al aposento alto, cada congregación, cada grupo, lo mismo que nosotros a nivel personal. El crecimiento es a nivel personal, pasamos por las tres edades, etapas, Pascua, Pentecostés, y el nuevo nacimiento en tabernáculos, engendramiento, gestación, nuevo nacimiento en tabernáculos. El nuevo nacimiento no es en la Pascua, como habíamos creído por mucho tiempo. Bien, y así es lo que pasa, pero eso es a nivel personal y luego también a nivel corporativo, a nivel de la iglesia mundial, regional, nacional, regional, local. Cada iglesia yo creo que tiene que ser llevada, o cada grupo tiene que ser llevado también al aposento alto. Y yo creo que mi llamado va a estar relacionado con llevar a personas precisamente y a esas iglesias al aposento alto. Llevar esta revelación de que ellos tienen que cesar en sus obras muertas y confinarse en el aposento alto, en este caso no de Pentecostés, sino de tabernáculos. Eso es la cruz, donde uno está quieto, crucificado, con los pies y las manos clavados en la cruz y por lo tanto y suspendido en el aire. No puede hacer nada, tiene que morir en la cruz y entonces permitir que el Señor lo resucite del otro lado. Y ahí viene la vida de la resurrección, ahí viene la vida victoriosa, ahí viene el shalom de Dios, el reposo de Dios, la vida en el Espíritu, todo eso. Pentecostés es una gloria, es una bendición, pero es una etapa intermedia. Está la carne mezclada con el Espíritu y como no ha sido partido, Hebreos 4:12, la espada del Espíritu, el velo no ha sido rasgado, por lo tanto no podemos diferenciar lo que viene del Espíritu y lo que viene de nuestra propia carne, incluso lo que viene del diablo, y así andamos confundidos, porque Pentecostés es el desierto, es la animosidad, es la vida almática, es Pentecostés, es el desierto. Entonces, si tú sabes que estás en el desierto, tienes que reconocer que tu discernimiento todavía es a través de un velo. El velo no se ha rasgado y por lo tanto, para entender y captar ciertas cosas de Pentecostés, tienes que permitir que el Señor obre en ti ese quebrantamiento que te confine a la muerte para que luego puedas recibir la luz de tabernáculos. Y no la rechaces, que aún así siempre es una luz tan penetrante, la luz de la Shekinah, no es la luz ya de la menorá, que nos ciega al principio y al principio nos causa cierto rechazo porque va a chocar con la luz que estábamos acostumbrados, más tenue de Pentecostés. Bien, creo que cada congregación debe ser llevada al aposento alto, entre comillas, en este caso de tabernáculos, para ser ungida con esa doble porción que nos está reservada para este tiempo y así poder ser usada, el espíritu séptuple o 7 veces intensificado de Apocalipsis, pero también esa doble porción que nos está reservada para este tiempo. Quiero que diferenciemos. Cuando yo entro a tabernáculos después de cruzar el Jordán, lo que recibo es la unción de vida.
no recibo todavía la doble porción. Es una unción de vida, entro en una dimensión de vida superior y ya tengo una revelación mayor. Pero luego necesitaremos, porque eso tiene que ocurrir esa fiesta para que el Señor derrame la doble porción. No sé cómo lo va a hacer, en pequeños grupos, en diferentes países. Yo creo que va a ser, el Señor va a levantar diferentes fuegos a través de esos vencedores que Él ya está preparando cuando se derrame la unción de tabernáculos, esa doble porción, y entonces ahí vendrá esa unción de poder, en este caso la unción de poder. Pentecostés, la Pascua es una unción de vida, Pentecostés es una unción de poder. Entramos a tabernáculos, entramos en un nivel, en una dimensión espiritual superior, de vida también, pero después necesitamos otra vez esa doble porción. Lo que quedaba, porque Pentecostés solo son las arras, no es que luego cuando muramos nos van a dar el resto, sino que hay una generación, como decía Bill Brighton, que al final va a ser investida y va a ser perfeccionada y va a tener toda esa, todo el espíritu que tenía el Señor, no como nosotros una parte, incluso mayor, porque decía que mayores obras vamos a hacer, porque en ese caso ya va a ser la unción doble, o los siete espíritus, la unción séptuple, ¿no? Tal vez esto tenga un comienzo localizado en el tiempo y el espacio, tal y como ocurrió en Pentecostés, que claro que tiene que ser, porque tiene que ocurrir, lo mismo que ocurrió en la historia, la Pascua y Pentecostés tiene que ocurrir en la historia, y ese será el último gran avivamiento tan profetizado y tan esperado. Y tal vez sea en España, Iberia, que si incluimos Portugal, el sueño de Pablo. Saben, cuando vaya a España, y lo repite 2 veces, y es un país del que se habla en la Biblia, no de todos los países se habla en la Biblia, y la obsesión de Pablo, como digo yo, no era ir a Roma, era ir a Finisterre, porque el Señor la misión que le dio fue hasta lo último de la tierra, el fin de la tierra donde estaba en la mentalidad bíblica de aquel tiempo era en España, y por eso los romanos llamaron al cabo más occidental que está en La Coruña, en España, en la provincia gallega de La Coruña, en el Atlántico, lo llamaron Finisterre. Aunque hay otro Finisterre también en la Bretaña, creo que en Francia, el más occidental era ese, y es el que en la mentalidad de Roma, de Pablo, de aquellos tiempos, de los judíos, era lo último de la tierra. Ellos pensaban que ya ahí se acababa todo, no había más que agua, ¿no? Bien, siento también que esto puede incluir al mundo hispano por extensión, lógicamente Latinoamérica, Estados Unidos incluso, México, ya Canadá no, pero Estados Unidos, como Nuevo México, Texas, todo eso, California, pues ahí pues también, ¿no? O sea, el continente americano prácticamente, ¿no? Iberia, si incluimos Portugal, el sueño de Pablo, siento también que esto pueda incluir el mundo hispano por extensión. Por favor, escuchen Finisterre, lo tienen grabado en vídeo. Lean el libro Finisterre. Este año además se añadió un capítulo especialmente dedicado a los pentecostales, con mucho cariño. Por favor, escúchenlo o lean ese libro. Lo tienen gratis. Si lo quieren comprar porque lo quieren leer en físico, también lo pueden comprar. No es muy caro. Yo creo que anda por los $10 o algo así, o $15, no me acuerdo. Lo pueden comprar en Amazon. La elegida para exportar, España es la elegida para exportar el oro refinado, el colirio, etcétera, que la Odisea, la Iglesia al fin de tiempo necesita. Sabe que las naves de Tarsis estaba en España, venían, pues se llaman las naves de Tarsis, unas naves muy anchas, eran muy resistentes y cargaban allí el oro, la plata, ciertas cosas, pues allí precisamente en Huelva, donde estaba Tarsis, estaban las minas, ¿no? Y de allí iban las naves fenicias, iban y se lo llamaban para Salomón y compañía, de ahí viene el nombre de las naves de Tarsis. Y saben que la Odisea es la que está destinada, la iglesia del fin de tiempo, a exportar el oro refinado, es decir, nosotros, no la Odisea, nosotros somos los llamados, los que estamos llamados, tenemos un llamado a ser vencedores y a estar en tabernáculos, que es para pocos, dicho sea de paso, porque pocos son los vencedores, ¿verdad? Pero somos los llamados a exportar ese oro refinado desde España o desde Latinoamérica, donde sea, que la Odisea, la iglesia del fin de los tiempos, necesita.
Bien, Dios nos irá mostrando al respecto, pero la unidad, el amor, el mismo sentir de revelación teológica, etcétera, no se puede fabricar, han de ser derramados de lo alto. Aquí yo difiero un poquito con el doctor Stephen Jones, porque el doctor Stephen Jones dice que primero tiene que haber una serie de personas que se juntan y se ponen unánimes y entonces es derramado el Espíritu Santo. Sin embargo, esa unidad fue yo lo veo que esas cosas, la unidad no se puede formar, es otra visión, yo no sé si estará. Yo creo que ese tipo de unidades tiene que haber una unidad en cuanto al propósito de reconocer que nos falta eso y que lo queremos recibir. Pero la unidad de espíritu, esa mente de Cristo para todos, donde ya haya problemas de diferencias doctrinales ni de ídolos del corazón, sino que realmente lo que tiene la cabeza lo tiene todo el cuerpo, toda la novia, la esposa del Cordero, y no hay diferencia, hay una unidad perfecta. Entonces eso se tiene que derramar de lo alto como ocurría. Vino el Espíritu Santo y entonces tenían todas las cosas en común, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, primero viene la acción del Espíritu y después se produce esa unidad. Esa es mi revelación personal, mi sentir personal. Pero como ustedes saben, el doctor Stephen Jones, pues es maestro de la palabra, tiene mucha más experiencia que yo, más relación que yo, él lo ve de esa otra forma. Yo digo, yo no es que no lo vea así, sí, creo que tiene que haber esa unidad para juntar y buscar eso que nos falta, esa unidad de propósito, pero la unidad del espíritu tiene que sernos derramada, tiene que venir esa unción, y entonces estar todos ya perfectamente unidos a la cabeza. Bien, cuando tengamos esa comunión, espero poder hablar contigo de esto, de este templo que ha de ser levantado, es decir, edificado. Las piedras que han sido talladas, como decía, en su cantera, eran llevadas el tiempo y eran puestas en su sitio. Llega el tiempo en que hay que armar esas piedras que el Señor ha estado levantando. Esas columnas también, los vencedores son columnas de la iglesia, ¿verdad? Muchas piedras vivas hay en muchas denominaciones, pero ¿quiénes están edificando el único templo? ¿Eh? Un muy fuerte abrazo. Mi hermano, hola, dice Mauricio, yo continúo con la agradable lectura de Finisterre. Lento pero con detalle. Me recuerdo ahora que Mauricio al principio como que no arrancó, quedamos, le mandé el libro y tal. Y el Señor una vez, él me lo contó, ¿no? Espero que no le importe que se lo cuente a ustedes, pero hizo que le entrara un dolor de estómago para que se pusiera de una vez a leer a eso. Y él decía que sentía como esa expectación de que algo bueno le iba a traer el Señor, ¿no? Mucha unidad, muchas enseñanzas, con muchos deseos de terminarlo para que podamos compartir contigo muchos detalles. Es gratificante y hasta emocionante leerse un mensaje y tener la posibilidad de poder compartir con el instrumento que utilizó el Señor para dar ese mensaje. Mi amado hermano, así es, la Iglesia es un misterio que solo el Padre comprende por completo. Nos ha sido revelado por partes, pero es fundamental comprender que no depende del tiempo y del espacio porque es una creación del Dios que no depende del tiempo y del espacio. De manera que las revelaciones para su Iglesia en ese sentido son espirituales. Se mueven en un ámbito espiritual que tiene efectos en lo natural. La Iglesia es en lo esencial una reunión espiritual frente a un altar espiritual, mientras que nosotros vemos un desorden extraño en lo natural, una incoherencia en el tiempo. El Señor está viendo una perfecta unidad. Hay una iglesia que se ha estado organizando según el orden del Señor, según su tiempo, según su espacio. Es muy posible que una palabra dada por un hermano hace siglos esté siendo escuchada por tu corazón ahora mismo. Es posible que tengas en este mismo momento unidad con un hermano que vivió en la carne hace siglos, pero cuyas palabras dan testimonio en el ámbito espiritual. Tú y yo estamos en la iglesia en ese momento sin estar juntos, en la iglesia en este momento sin estar juntos en la carne. Tú lo has visto. ¿Cómo es posible que haya tanta unidad en nuestras revelaciones si no nos conocíamos, ni jamás habernos congregado juntos en ningún grupo? Pero el mismo Espíritu nos ha estado hablando, el mismo Maestro nos ha estado enseñando, el mismo Señor y Padre nos ha estado guiando y amando.
La unidad es que tenemos la misma y única cabeza, el mismo y único espíritu, es decir, Cristo, nuestro esposo. ¿Y por qué te digo esto? Porque toda la revelación del Jordán se mueve en ese mismo ámbito espiritual. Muchos han cruzado, muchos están cruzando, solo los ojos del Señor pueden ver este maravilloso acontecimiento. Lo que pasa es que estamos en la hora undécima. Esto de la hora undécima lo aprendí de Mauricio y tiene mucho sentido, ¿no? Y es el único sitio donde vemos al 11, bueno, creo, o de los pocos sitios donde vemos al 11, que es un número que dicen que usan los ocultistas, ¿verdad? Pero tiene su parte positiva, porque todos los nombres tienen su parte positiva y su parte negativa, hasta el 13. Si sumamos a los 12 apóstoles el Señor, pues somos 13, ¿verdad? Hubo un tiempo en que las tribus de Jacob podían ser 13, ¿no? Hasta que luego, pues, cuando de alguna manera, pues, Jacob le dio, pues, dos tribus a José, Efraín y Manasés. Entonces ahí, en ese momento, había 13, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos en la hora undécima. Quizás, en la hora undécima, quizás a pocas horas o minutos de que acabe esta tarde espiritual y comience la oscuridad. Y por ello, como está escrito, va a ser levantada una poderosa iglesia que jamás se ha visto, una organización espiritual que no podemos concebir en nuestras mentes, se está levantando por todo el mundo para dar una palabra limpia, una iglesia de jueces que no hacen su propia justicia sino la de su esposo, se está levantando por el Espíritu de Dios. Bien, aquí quiero hacer un comentario también, una pequeña discrepancia con el hermano Mauricio, dice que se acabe esta tarde. No, la tarde es la Pascua, la noche es Pentecostés. Es decir, lo que se está acabando es Pentecostés. Y lo que viene es el amanecer de tabernáculos. Eso es lo que estamos, ¿no? No viene ahora la noche ya ha pasado, es cuando acaba Pentecostés, aunque podríamos estar en el final de la noche. De hecho, eso es lo que estamos viendo, sobre todo saben, desde el año 2021 para acá, ¿verdad? Saben con lo que ha pasado, que realmente pues, lo que estamos viviendo pues, es ese Armagedón. Y sabemos que en el 23 y el 24, eso estamos creyendo y esperando, pues el misterio Babilonia lo que hace es caer y los santos asumen la preeminencia, asumen el reino. Y lo estamos viendo en las noticias, no estamos asistiendo a la formación de un único gobierno mundial, sino que al contrario, se ha levantado otro bloque o varios bloques, que tenemos el BRIC, con Rusia, con China, con la India, y con 19 como mínimo, que ya están queriendo meterse en ese grupo, que son muchos más que los que están en Occidente, que lo que es el globalismo, lo que han estado dominando y sometiendo a la cautividad el mundo entero hasta ahora. Lo que la Biblia llama misterio Babilonia en estos 100 últimos años, el cautiverio al sistema esclavista de la Reserva Federal, del dinero fiduciario, del dinero deuda, ¿verdad? Bien. Vamos a repetir esto. Va a ser levantada una poderosa iglesia que jamás se ha visto. Una organización espiritual que no podemos concebir en nuestras mentes se está levantando por todo el mundo para dar una palabra limpia, una iglesia de jueces que no hacen su propia justicia sino la de su esposo, que está levantando por el Espíritu de Dios. Y cita aquí, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel, etcétera. Un remanente de corazones que, como el de Moisés, murieron en el desierto de las naciones, que también es espiritual y que tienen un nuevo corazón como el de Josué, el de Jesús, están decididos a cruzar el río Jordán para conquistar la tierra que nos fue prometida por nuestro Padre. Estos son, como dice aquí, que murieron en el desierto de las naciones, sí, en realidad son los mártires. No tiene que ser una muerte física, sino los mártires son los decapitados, los que han perdido su cabeza, porque ahora tienen la cabeza, a Cristo por cabeza. Y esos son los que son precisamente muertos en el Jordán y entran del otro lado decapitados, por decirlo de alguna manera, con la espada del Jordán, ¿no? Que separa el alma, parte el alma y el espíritu. Bueno. Toda la revelación que te fue dada está teniendo unos increíbles efectos en el ámbito espiritual y está llegando a los oídos espirituales de muchos por todo el mundo. De hecho, pues el Señor a mí no me permitió durante muchos años publicarlo hasta el año 2012, que fue cuando comencé el primero de mis blogs, de los Finisterre, precisamente al borde del Jordán.
Quizás por esa razón llegaron a mi corazón hace un poco más de 3 años. Espero, si es voluntad del Señor, que la podamos convertir en una voz conforme a la orden que recibí del Señor de poner en voz muchos mensajes. Bueno, Mauricio, yo lo estoy haciendo, ¿eh? Tú, tú todavía estamos esperando que te pongas en marcha, a ver si el Señor pronto te da esa luz verde. Hay un trabajo espiritual anónimo que se está haciendo por todo el mundo a través de muchos instrumentos anónimos, que está teniendo efectos espirituales y naturales que solo la cabeza de este cuerpo espiritual puede ver en armonía. Pero es totalmente cierto que, como al final de una tarde, el atardecer, hay un último gran resplandor. Esperen un momentito que está corrigiendo, o archivando, mejor dicho. Hay un último gran resplandor. Al final de una tarde, el atardecer, como les decía yo, que es más bien el anochecer, hay un último gran resplandor, hermoso y melancólico a la vez. Asimismo será con su iglesia. Y muchos estamos con ese sentir de que hay un nuevo y quizás último gran despertar. Bueno, se está refiriendo al gran resplandor antes de caer la noche, pues no en la tarde, eso ya es la noche, ¿no? Un último gran despertar, el último gran avivamiento, el Uga, que le llamo yo. Un último y melancólico haz de luz está comenzando a tocar la trompeta por todo el mundo. Tú me corriges si me equivoco, pero ese cruce del Jordán no es algo que nos podamos imaginar, ni siquiera lo podemos entender solo por revelación, porque no podemos comprender ni siquiera imaginar cómo es posible que por todo el mundo haya este llamado y haya corazones dispuestos y estén cruzando ese río espiritual ahora mismo. ¿Por qué? Yo creo, ¿no? Bueno, vamos a terminar el párrafo. Es un acontecimiento espiritual hermoso que solo los ojos del Señor están viendo todo su remanente cruzado. Y es que estamos en esa etapa precisamente de transición de Pentecostés a Tabernáculos, donde estamos en un cambio de era, en un cambio de edad, algo similar a lo que ocurrió cuando se cambió la era de la Pascua a la era de Pentecostés, que los judíos no recibieron la mayoría y que incluso los primeros cristianos les costó asimilar que tenía que haber un rompimiento claro con aquella primera etapa y una separación con aquella primera etapa. Y les costó mucho, hasta que el Señor no destruyó el templo, les costó mucho asimilar que todo aquello había pasado. Y ahora mismo, pues la iglesia de Pentecostés está mostrando esa misma resistencia a recibir esa luz de tabernáculos y solo unos pocos van cruzando, pero cada vez más. Y otros pues el Señor los está tratando para llevarlos precisamente a ese Jordán de la muerte al ego, de la rendición completa a la muerte a la carne, para poder recibir la luz de tabernáculos, es decir, la vida de resurrección, la luz de la Shekinah del otro lado. Muchos de nosotros estamos también con el sentir, y ahí viene, como dice la palabra de Dios, la senda del justo, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, después de allí es cuando viene la aurora, pero hay un tiempo de penumbras, de adaptación de las pupilas a la nueva luz, ¿verdad? En que tenemos miedos y todavía resistencia a lo nuevo que está viniendo, tenemos que andar con mucho tiento y con oración para no confundirnos, pero no podemos ser temerosos. Somos llamados a escudriñarlo todo y retener lo bueno y a separar lo precioso de lo vil, quedarnos con lo precioso y desechar lo vil, pero no podemos negarnos a esa nueva luz, y más cuando nos viene de personas que conocemos, que amamos, que tienen cierta fiabilidad para nosotros, ¿no? No podemos juzgar a una persona leyendo solamente un párrafo o un trozo que choca con lo que nosotros hemos venido creyendo, con nuestras preconcepciones o con nuestras ideas o con nuestras doctrinas. Tenemos que estar dispuestos a cambiar las doctrinas si es que el Señor nos muestra que son erróneas, pero no podemos negarnos a la nueva luz. Si no, no vamos a crecer, no vamos a cambiar, no vamos a quedar ahí, el tren sigue adelante y tú te quedas en el andén. Bien, muchos de nosotros estamos también con el sentir de que en estos tiempos los tiempos se acortaron demasiado, es el último tiempo, el nuevo despertar luego del desierto, exactamente, luego del desierto. Nos están llamando a que nos congreguemos, pero en esa iglesia espiritual que se está organizando ahora mismo por todo el mundo, según el orden del Señor y no según el orden y el entendimiento del hombre. Y de hecho la red
que está usando hoy es la net, Internet, ya sabe que net en inglés es red, es la que Dios está usando para pescar, para llevar y buscar a estos vencedores, llevarles este mensaje. Estas cosas ustedes en pocas iglesias las va a escuchar. De hecho, en las librerías cristianas el mensaje de tabernáculos usted no lo va a encontrar, por lo menos de momento, creo yo. Lo que necesita la iglesia hoy tiene que buscarlo usted fuera de las librerías cristianas que se han convertido en muchos casos en cuevas de demonios, especialmente, por ejemplo, las librerías de San Pablo, ¿no? Las católicas, donde usted puede encontrar tranquilamente libros de ocultismo y de nueva era, mezclado con libros buenos, ¿no? Incluso algún libro evangélico también puede encontrar ahí. Bueno, nos están llamando a que nos congreguemos, pero en esa iglesia espiritual que se está organizando ahora mismo por todo el mundo según el orden del Señor y no según el orden y el entendimiento del hombre. Tendremos el privilegio de conocer y reunirnos en carne con algunos de todos ellos. Claro que sí, como el hermoso privilegio que tengo de conocerte físicamente por internet a ti. Bueno, online, físicamente online, físicamente entre comillas. Que eres parte de ese remanente, que eres parte de ese grupo de amados por el Señor que ha resistido hasta la muerte, el trato de la cruz, el vituperio de hacer parte de esta iglesia invisible e inservible para los ojos naturales. Junto a tu esposa, eres parte de ese remanente que está decidido a cruzar el río porque valoraron y apreciaron la promesa encima de todo. Mauricio creía que yo no había cruzado el río, pero yo crucé el río hace muchos años, pues hace más de 20 años, más o menos cuando yo llevaba 10 años, 9 o 10 años en el Señor. Llevo 30, calcule desde el 90, 33 años, pues sabía. Yo pues crucé, lógicamente luego uno tiene, como les digo, tiene que crecer y seguir madurando. Pero el hermano Mauricio todavía pensaba que yo no lo había cruzado. Bueno, yo sigo con mi lectura hoy otro rato y espero que podamos reunirnos para hablar sobre las muchas cosas que he aprendido en medio de esta revelación de Finisterre. Gracias, mi hermano, perdona los errores, pero escribí de corrido solo lo que me iba saliendo del corazón sin mirar las faltas. Bueno, Mauricio, yo me tomo la libertad de corregir y puntuar y darle puntuación propia. Espero que no te sienta mal eso. Mauricio, gracias Mauricio, todo muy interesante, le contesto. Guasman ni hablaba de lo que supone discernir el cuerpo hasta el punto de sentir lo que siente el cuerpo y tener lo que el cuerpo tiene. Cuando se le da a uno algo, pues lo tiene todo el cuerpo. Si el riñón o si, por ejemplo, una glándula sintetiza una sustancia, pues ya la tiene todo el cuerpo, la ha producido la glándula, la tiene todo el cuerpo. Cuando alguien elabora una receta, tú la comes, no sabes la receta, pero estás comiendo la receta, la tienes, ¿por qué? Porque alguien que la ha elaborado la conoce. Es decir, cuando alguien en el cuerpo tiene algo, ya queda a disposición de alguna manera por todo el cuerpo y el Señor lo va a hacer ir llegando pues gradualmente al resto de los órganos. Esto viene por la unidad mística con la cabeza. A tal punto que, por ejemplo, en un tiempo pasado, ciertos santos en Inglaterra empezaron a sentir un gozo inexplicable sin saber por qué, hasta que poco después se enteraron por la prensa de que había comenzado un avivamiento en China. Quiera Dios llevarnos a esos grados y aún mayores de mutuo discernir y sentir el cuerpo de Cristo. Al comentarme estas cosas me hiciste recordar que hace años leyendo a Teresa de Jesús, a Santa Teresa, pude sentir una muy fuerte impresión en mi espíritu de que una frase había sido escrita para mí a través de ella como si fuera en forma exclusiva para hacerme comprender algo a mí. Yo así lo sentí, esa frase como que ella la había escrito exclusivamente para mí. Hace siglos. También en la mañana, antes de leer tu respuesta, estaba pensando en los pies del cuerpo. Me vino a la mente el texto de Apocalipsis 10 del 1 al 2, en que Jesús pone su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Tendrá sentido que esos dos pies sean los de Cristo en su remanente?
un pie para los gentiles y otro pie para los judíos, tal como ocurrió con los ministerios de Pablo a los gentiles, hasta el finisterre, lo último de la tierra, y del resto a los judíos. ¿Tendrá sentido experimentar los pies del cuerpo de Cristo en perfecta unidad, en contraposición o confrontación a los pies de hierro y barro que no se pueden mezclar de la estatua de Nabucodonosor? Salmos 111, Yahvé dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amado, solo estoy pensando en alto y compartiendo. Hace como un mes que estos pies del cuerpo me están apareciendo algunas veces. Solo el Señor sabe. Hermano, hola, es bien interesante, dice Mauricio. Voy a reflexionar sobre esto que me dices de los pies. La promesa es reyes y sacerdotes, política y religión, gobernar el plano político y religioso, lo que falsamente hará el anticristo y su falso profeta. Como ve, él seguía en aquel tiempo, por lo menos, no sé ahora, esperando todavía ese anticristo y falso profeta que yo durante muchos años también creí que vendría. Y bueno, tiene mucho sentido porque de hecho, ustedes saben, y lo hemos compartido en aquella videoconferencia que tuvimos con el profeta Bradley de Sudáfrica y el doctor Stephen Jones, previamente hablando de la bóveda de Melquisedec y de la construcción del reino ya de una forma pragmática a nivel político, religioso, económico, de todo, porque el reino de Dios se tiene que implantar en todas las áreas. Y yo, pues mucho tiempo he pensado que nosotros no éramos llamados a meternos en estos berenjenales políticos, ¿verdad? Pero eso depende también del cada tiempo, porque por ejemplo vemos en el Antiguo Testamento claramente a Nehemías, a la reina Esther, a Esdras, a José, pues que estaban a los niveles políticos y económicos administrando los presupuestos y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, pues lógicamente el Señor tiene que llevar los reyes, todos los reyes, eran reyes, sobre todo los reyes piadosos, obviamente, ¿no? De Judá, tanto de Judá como de Israel, pues también lo hacían, ¿no? Estaban metidos a nivel político y militar. Ahora recordé lo que está en tu libro, esos dos cuernos de la segunda bestia pueden ser también el plano religioso y secular. Un hombre que será el eslabón entre lo religioso, las religiones y sus edificadores y prosélitos, y el plano secular, el humanismo y el iluminismo, lo científico, la nueva era y todo eso. Un abrazo. Bueno, 25 de agosto del 2013, Mauricio, te reitero que lo que me pasaste del hexagrama me gustó mucho. No entiendo a qué te refieres cuando dices que recordaste lo que está en mi libro. Por otra parte, lo que dices del líder que aglutine lo secular y lo religioso, Clayton Moore opina que será ese papel del Papa quien será el anticristo a quienes los reyes entregarán el poder. Eso es lo que decía Clayton Moore, o el falso profeta o algo, dicen otros, ¿no? Eso es lo que decían. Ya le digo que nosotros en eso no. Creemos que el falso profeta previamente es la iglesia babilónica que está apoyando, cegada, como estuvo cegada Isaac, están apoyando precisamente al anticristo. ¿Quién es al anticristo? Los que quieren asumir el gobierno del mundo, en este caso el sionismo, y los cristianos sionistas, la iglesia sionista, pues ese sería el falso profeta, jugando el papel de Judas y traicionando al Señor, precisamente apoyando al enemigo. Y por otra parte, al mismo tiempo liderando el falso profeta del protestantismo apóstata y ecuménico que está dando vida a la imagen de la bestia. Abrazo. José, hola, ayer luego de hablar contigo por correo quedé muy reflexivo y luego comprendí con más detalle la magnitud de lo que me decías y por ello lo compartí por teléfono con Rafael. Es Rafael Restrepo del que les he hablado, otro hermano que estaba en los grupos de casa. Ellos nunca estuvieron en denominaciones, ellos fueron cristianos siempre de grupos de casa. Unos cristianos muy especial. Es muy coherente lo que me decía sobre los pies de Cristo y me dejó muy pensativo todo el día. Cuando el Señor me abrió lo del Jordán, Él me lo mostró con dos caudales, uno dirigido a la iglesia, nombrado más allá del Jordán. Claro que he dudado si se debería llamar al otro lado del Jordán, y otro dirigido al mundo nombrado la hora undécima. Están relacionados porque esa misma iglesia que cruza el Jordán dirige ese mensaje a ambos lados. Esa iglesia regada por todo el mundo que ya no tiene gobierno propio y que por eso ya no predica a su parecer, sino que es Cristo predicándose a sí mismo, lógicamente el arnio. Esto te lo cuento porque me impactó lo de los pies y es por esto.
Finalmente, sus pies son parte de su cuerpo, que Él entregó por nosotros, es decir, que nosotros también somos sus pies. Si reflexionamos sobre la imagen de Nabucodonosor, encontramos que los pies son la última parte de esa imagen, tanto en el tiempo como en el espacio. Por eso les decía que mi relación era que estamos en ese momento del tiempo y el espacio en que los pies de la estatua de Nabucodonosor se confrontan con los pies de los santos, del cuerpo de Cristo. Podríamos decir que los pies del Señor son su última parte, tanto en espacio como en el tiempo. Decía Bill Brighton, los pies es lo último en nacer, ¿verdad? La última parte de su cuerpo en espacio se refiere a posicional, la parte que normalmente nadie ve, la desechada, la inútil, la vil. Y en el tiempo es el último pedacito de su cuerpo, es decir, la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia del tiempo de la Odisea, el remanente llamado a cruzar el Jordán, pero no solo la Odisea, porque ahí está también Sardis, ahí está también Filadelfia y ahí está también Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, especialmente todas corrompidas porque estamos en la edad de la Odisea, por decir de alguna forma, especialmente. La que el Señor nos mostró hace poco como, dice, el remanente llamado, la iglesia de los últimos tiempos, el remanente llamado a cruzar el Jordán, la que el Señor nos mostró hace poco como la iglesia ociosa, inútil de la hora undécima que ha estado por ahí, porque no ha sido contratada, ¿verdad? Un pie sobre la tierra, donde está la semilla, predicándole a su propia iglesia, con juicio sobre su casa. Y el otro pie, por supuesto, el derecho, en el mar, pescando, como está en tu libro, predicándoles a los gentiles, a los que no conocen al Dios viviente. Bueno, como lo veía así el hermano Mauricio. Creo que mejor lo podemos hablar porque me ha parecido muy interesante. Tu libro lo terminé esta mañana. Gracias, mucha unidad, muchas enseñanzas, algunas cosas que me gustaría entender mejor y una duda. Nosotros vamos a reunirnos por la tarde con una familia cristiana que recién inicia su camino, pero no más, quizás tengas tiempo y podamos hablar un ratico por Skype en un rato, dentro de un momento. Sobre la imagen del cuerno fue que pensé en voz alta el otro día comentando sobre lo de Finisterre a Javier Vargas, otro de las personas de ese ámbito en el que ellos se movían. En un momento tocamos el tema de la segunda bestia, que tiene 2 cuernos, y nos preguntábamos si esos 2 cuernos serían lo religioso y lo secular. La manera como se va a ecumenizar, unir esas 2 grandes corrientes que parecen mucho más distanciadas que las mismas religiones. Quedo pendiente de tu respuesta. Gracias, Mauricio. Más de Mauricio, como le dije en mensaje de paz.e, que lo vamos a quitar porque ya eso no está disponible, así que lo vamos a sacar. Bueno, pues aquí nos quedamos. El próximo día que toquemos no vamos a entrar con este, sino que acabaremos con 2 que nos han quedado por ahí pendientes para acabar con todo lo que había de nuevos creyentes. En esta ocasión ya sí que no hay más. Y en el siguiente vídeo que nos toca, pues ya nos toca retomar otra vez Apocalipsis, el libro segundo, que ya nos queda poquito para terminarlo, y veremos los 2 próximos capítulos que tenemos ahí ya preparados para poderlos grabar o mañana o el miércoles, Dios mediante. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, especialmente Mauricio, Rafael, la gente de Colombia, Javier Vargas, aprovecho para mandaros un afectuoso saludo y nada más, despedirles a todos ustedes, pedirle al Señor que los guarde y emplazarlos para el próximo vídeo. No se olviden de la cita, los esperamos en Ministerios Graneros de José. Hasta entonces, pásenlo muy bien.